Amén. Bueno, gloria a Dios. La semana pasada estuvimos viendo la primera porción del capítulo 4 de Gálatas y hablamos acerca de los Gálatas, esta gente que habiendo conocido la verdad, habiendo conocido a Jesucristo, habiendo salido de la idolatría, porque ellos eran idólatras, tenían dioses paganos, llega Pablo, les predica el evangelio, conocen a Jesús, son liberados de la ¿cómo se llama? Idolatría, pero ahora llegan también un grupo de judíos, los judaizantes, que quieren convencerlos, que los están convenciendo, y Pablo ve la necesidad de hablarles y corregirles. Los están convenciendo a que vuelvan, no que vuelvan a la idolatría, sino que ahora se involucren en religiosidad, en la religiosidad del judaísmo, en la religiosidad y la tradición de observar y tratar de guardar toda la ley de Moisés. Porque recuerden que dijimos que nadie puede guardar toda la ley. Si nomás quisiéramos guardar los 10 mandamientos, dijimos, todos fallamos una vez u otra, ¿cierto? Ahora imagínense cuando le agregas otros 600 y pico más de mandamientos que durante los años se les fueron dados a los judíos. Y ahora estos judíos, a unas personas gentiles que no son de descendencia judía, les quieren imponer sus convicciones. Y mencioné anteriormente cómo aún en el cristianismo hay personas que te quieren convencer y quieren imponer sobre ti las convicciones que ellos tienen por la manera en que se les ha enseñado. Lo que necesitamos es mantenernos a la luz de la palabra, mantenernos en lo que la palabra de Dios enseña. Hablamos acerca de que el judaísmo era una religión física y externa. Los judíos tenían que hacer, tenían que cumplir, tenían que guardar todos estos mandamientos y hacían obras que se veían físicamente como que yo soy obediente. Pero por dentro, Jesús mismo le dijo a aquellos líderes religiosos llamados los fariseos, que por fuera se veían como tumbas blanqueadas, bien bonitos, vestidos acá de bien religiosos, pero por dentro decían que eran sepulcros llenos de ¿qué? De huesos. Entonces es lo que debemos de tener cuidado nosotros, de no caer en el error de la religiosidad. El judaísmo, dije, es externo. El cristianismo es espiritual, es permanente. ¿Por qué? Porque Cristo no solamente vino a dar su vida por nosotros, sino que aparte de que Él dio su vida y iba a ascender al Padre, o ascendió al Padre, antes de irse nos dejó la promesa del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos fue dado para enseñarnos, para guiarnos a toda verdad que Dios quiere que su pueblo conozca y no nada más sepa que existe. ¿Sí me entienden? Porque podemos ir a la iglesia, podemos escuchar un mensaje, podemos aún leer la palabra y nada más conformarnos, por decir así, con el entremés. ¿El entremés se llama? Cuando vas a comer y nada más te dan el entremés, o sea, para sacarte más hambre. Y ya no te llenas, no te metes a la palabra de Dios y no conoces verdaderamente a Dios, sino que te empiezas a formar un criterio, una manera de religión. Y lo que Dios desea es que tú y yo tengamos una relación personal con Jesús o con Dios por medio de Jesucristo, porque Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres, nos dice la palabra en Timoteo, ¿recuerdan? Ahora, los judíos eran esclavos primeramente de la idolatría. Pero ahora cuando los judaizantes vinieron y les hablan acerca de la necesidad de que ellos primero se conviertan en judíos, a ver, vamos a... Don Jorge, ¿está bien? Pausa. Llévalo al cuarto café, a ver si puede descansar dormidito, porque lo está respirando bien.
Ok. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te alabamos, Señor. Gracias, Señor. Lalo, ¿está bien? Padre, en este momento levantamos a don Jorge, Señor, a ti. Gracias por el descanso que le das. Gracias por el descanso que le das y pedimos que tú lo sanes. Que tú lo sanes, Señor. Gracias. Ok. Vamos a continuar. Lo apagué en vez de prenderlo. Okay. La paga del pecado es la muerte, nos dice la palabra. Entonces, lo que Pablo viene a compartir con ellos, ahora les dice, ¿por qué vuelven a lo que ya han sido ustedes liberados de ello? ¿Por qué vuelven a involucrarse ahora en una esclavitud? Porque los judíos estaban infectando a los gálatas con el judaísmo. Los gálatas, como dije anteriormente, habían sido liberados ya de la esclavitud, de la idolatría. Algunos de nosotros en un pasado estuvimos involucrados en algún tipo de idolatría. Yo no sé si todos, pero como les dije yo antes adoraba a los santos, yo adoraba, bueno, me encomendaba a los santos y les pedía mi ayuda, porque yo pensaba que ese era mi contacto con Dios. ¿Ok? Pero la palabra de Dios nos dice claramente que solamente hay un Dios, ¿verdad? Y un mediador entre Dios y los hombres. Ese mediador es Jesucristo, dice Jesucristo, hombre, nos dice la palabra claramente. Nos lo dice en 1 Timoteo, 2 Timoteo 2:5. ¿Pueden ir ahí? En 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y luego dice, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y Pablo dice, para eso yo fui constituido predicador, claramente, y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Pablo era un maestro, era un apóstol enviado por Dios, ¿recuerdan? Pero él les enseñaba la fe y la verdad a los gentiles. Los gálatas eran gentiles. Entonces, si leemos aquí el versículo en Gálatas, y volvemos a Gálatas, por favor, Gálatas 4, les dice en el versículo 6, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Allí nos quedamos la semana pasada. Vemos que Dios envió al Espíritu Santo para guiarnos y para darnos identidad, para identificarnos como sus hijos. Cuando nosotros hemos recibido a Jesús, nos identificamos como hijos de Dios. Pero en la palabra se nos enseña en Efesios 1:13 y 14, si vamos ahí, que somos sellados con el Espíritu Santo como las arras de la promesa de Dios. O sea que nomás es cuestión de tiempo que Dios venga a reclamarte como su propiedad para llevarte a Él como su hijo. Amén. Dice en el versículo 13 y 14, dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Nos dice claramente. Entonces, ahí vemos que somos sellados como hijos de Dios, como posesión de Dios. Somos, como se dice, marcados
El Espíritu Santo da testimonio de que nosotros somos hijos de Dios. En el versículo 7, en Gálatas dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Cuando tú veniste a Cristo, recibes todos los beneficios como un hijo de Dios. La palabra de Dios nos dice que todos los que creemos en Jesús, los que le hemos recibido, nos dice, somos hechos hijos de Dios. Hemos hablado numerosas veces, yo he mencionado que la gente, donde quiera que vas, si tú le preguntas, ¿eres hijo de Dios? Él va a decir, pues todos somos hijos de Dios. ¿No lo han oído? Lo he dicho numerosas veces. Pero la palabra de Dios no nos dice que somos hijos de Dios todos. Nos dice que somos hijos de Dios aquellos que hemos recibido a Jesús. Aún aquí nos dice en la misma palabra que somos hijos de Dios los que hemos recibido su Espíritu. En Romanos 8, si van a ir conmigo, en el capítulo 8, versículo 14, podemos leer claramente que el Espíritu mismo da testimonio de que nosotros somos hijos de Dios. Pero ¿cómo da testimonio el Espíritu? Porque Él transforma tu vida, Él se manifiesta en tu vida, de manera que lo que está haciendo internamente en tu corazón se manifieste externamente por tus acciones, para que la gente sepa que tú ya no eres el mismo. En el versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahí está una identificación, ahí puedes ver. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Notan que Pablo dice lo mismo aquí a los romanos, a nosotros también. Y dice, el Espíritu mismo, el 16, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Antes de venir a Jesús, dije anteriormente, los Gálatas estaban esclavizados en la idolatría. Estaban esclavizados en la idolatría, siguiendo dioses paganos que por años sus antepasados habían adorado, habían estado ellos ofreciéndole sacrificios, haciendo cosas, obras para mantener el favor de esos dioses que ellos pensaban que eran su contacto con Dios. Eso es lo que ellos conocían como Dios, porque eran paganos, no tenían el conocimiento de la verdad. Y fueron hechos, ¿cómo se dice? Libres, fueron liberados de esa idolatría. Ellos no conocían a Dios. Ellos tenían un concepto de acercarse a Dios por medio de esos dioses paganos. Llega Pablo, les predica el evangelio, conocen la verdad porque conocieron a Jesús. ¿Recuerdan la palabra de Dios en Juan 8:32? Y conoceréis la verdad. Y dice, ¿y qué? Y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? De todo eso. De todo lo que tenga un yugo o atadura en tu vida. La religiosidad, la tradición, todo eso, el judaísmo que era la ley y dependía de las obras que uno hacía, de la obediencia de la ley. Todo eso son ataduras, es un yugo, ¿me entienden? Y Jesús vino a dar libertad. Ahí mismo en Juan 8:36 dijo, si el Hijo os libertare, verdaderamente seréis hechos libres. ¿A quién le hablaba Jesús? A los líderes religiosos, a los fariseos, a los que traían al pueblo bajo el yugo otra vez de la religiosidad. Y nosotros, hermanos, gracias a Dios, me estoy mordiendo la lengua otra vez. Gracias a Dios hemos conocido la verdad, hemos conocido a Jesús. Si es que hemos conocido a Jesús, amén. Hemos conocido a Jesús. Entonces, cuando tú conoces a Jesús, vienes a conocer a Dios. Porque Jesús mismo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Amén. Jesús es Dios. Hay mucha gente, aún cristianos, que dicen, no,
es solamente el Hijo de Dios. Pero yo quiero que vayamos otra vez a Timoteo y antes de continuar, establecer esto. En 1 Timoteo 3:16, lo leí la semana antepasada, dice de esta manera. 1 Timoteo 3:16, e indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. ¿De quién está hablando este versículo? ¿Está hablando de Jesús? Sí, Jesús es Dios encarnado, se hizo hombre, tomó la forma de humano para guiarnos a la verdad, para conocer al Padre. Nos mostró la manera de vivir para agradar al Padre, pero no solamente eso. Él siempre fue obediente y fue obediente hasta la muerte, como dice en Filipenses 2, a la muerte de cruz. En su caminata aquí nos dio el mejor ejemplo de santidad y pureza. Pero ese no era su único propósito. Su propósito era que un día viniera y muriera en una cruz por ti y por mí, para que Él, pagando el precio por tus pecados, por mis pecados, tú y yo ya no sufriéramos la pena de muerte, que es la paga del pecado. Entonces, estos Gálatas también, volviendo a Gálatas, habían caído en ese error, que estaban haciendo a un lado al Jesús que habían conocido. Ya habían conocido a Jesús. Llegan los judaizantes y le dicen, ¿sabes qué? Moisés nos dio la ley. Abraham, somos hijos de Abraham. Y vienen y ponen a Abraham primero, por ejemplo, después la ley de Moisés, y dicen, tienes que hacerte judío. Entonces, estos gentiles que no son de descendencia judía, que habían recibido a Jesús, que habían recibido la gracia de Dios, que habían creído en el único Dios verdadero, en su Hijo amado como Salvador, vienen a caer otra vez al yugo de la ley. Hermanos, todo cristiano como creyente ya no es esclavo. Ya no somos esclavos de la religiosidad, de la tradición, de las costumbres paganas que antes algunos de nosotros quizá nos involucrábamos en ellas. Yo les platiqué del Santo Niño Atocha en Plateros, allá mi familia es de Zacatecas. ¡Qué tremendo! Le dejaba yo una lana. Yo sé que estoy pisando a lo mejor, pero yo les platiqué cómo era yo. Pero todo cristiano como creyente ya no está atado a eso. ¿Lo creen? Nos ha dado libertad el Señor. Y como creyente, ahora es hijo de Dios. Y como creyente, ahora es heredero de Dios. Y puede recibir todas las promesas y todas las bendiciones que Dios tiene para ti. Porque como hijo de Dios y como heredero, todo ya es tuyo. Es cuestión de reclamarlas. Bajo la ley rabina, hermanos, fíjense, un varón no es considerado adulto o digno de leer la palabra de Dios en Eclesiastés. No se les permite leer Eclesiastés en la Biblia. ¿Saben por qué? Porque Eclesiastés es un libro que habla mucho de la sexualidad. De veras, de acuerdo a la ley rabina, tienes que tener 40 años. No, perdón, el libro de Cantares, es el libro de Cantares. Bórrenle ahí. Cantares es un libro. Ni tampoco se les permite leer Ezequiel, capítulo 1. ¿Saben por qué? Porque en Ezequiel, capítulo 1, se manifiesta la gloria de aquel Dios inefable que ellos no conocían. No lo conocían. Conocían la ley. El único que conocía a Dios personalmente y cara a cara, ¿quién era? Moisés. Decía, con él hablaba cara a cara. Pero el pueblo judío no se acercaba a Dios. El pueblo judío entraba por medio del sacerdote, el sumo sacerdote, ¿recuerdan? Pero la palabra de Dios nos enseña que cuando Jesús murió en la cruz, el velo que separaba el lugar santísimo del creyente fue roto, fue rasgado en dos y nos dio entrada el Señor a ese lugar santo.
por medio de Jesús. Nosotros como cristianos ahora tenemos ese privilegio. El bar mitzvah que celebran los judíos a la edad de 13 años es solamente un paso de obediencia a sus tradiciones, pero es una manifestación de que el niño se está convirtiendo en adolescente. Y desde ese momento ella es consciente y ya es requerido que observe y guarde toda la ley. Es tremendo, ¿no? O sea, lo que celebran ellos como una celebración porque el niño se va a hacer adolescente, yo lo puedo ver también como una atadura, porque de hoy en adelante, ¿sabes qué? Tú tienes que guardar toda la ley. Y nosotros cuando venimos a Jesús, hermanos, venimos y de ahí del punto, como dice el capítulo 1 de San Juan, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da potestad de ser hechos hijos de Dios. De ese punto, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. De ese punto ya recibimos todas las promesas de Dios. Hablamos anteriormente que en la cultura de ellos, los niños, aunque fueran herederos de una fortuna o de un imperio, ellos no podían recibirlo hasta que llegara el tiempo que el Padre lo asignaba. Nosotros cuando recibimos a Jesús, del momento en que recibes a Jesús, te haces heredero, te haces copartícipe de todo lo que Dios tiene para ti por medio de Jesús. Todo lo que podemos nosotros es leer toda la Biblia. Toda la Biblia es para que nosotros la leamos, la podamos disfrutar, pero también para que nos pongamos por obra, para que la obedezcamos. Es lo que necesitamos hacer. Es solamente así que verdaderamente vamos a estar en la voluntad de Dios. En el versículo 9 en Gálatas, vamos ahí, Gálatas 4, nos dice el versículo 9, mas ahora conociendo a Dios, o más bien dice, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimientos, a los cuales os queréis, ¿qué dice? Volver a esclavizar. Aquí Pablo les reclama diciendo, ¿cómo es que habiendo conocido la verdad, habiendo venido a Jesús y habiendo sido liberado de las ataduras de la idolatría, ahora se han vuelto a los débiles y pobres rudimientos de la ley? Ellos habían llegado a conocer al Dios verdadero por medio de Jesús, a un Dios lleno de poder y riqueza. Cuando Pablo les predicó el Evangelio, ellos recibieron el mensaje del Evangelio, creyeron y confiaron en Jesús. Pero llegan los judaizantes y después de haber recibido todo el poder y las riquezas de Dios, porque cuando tú recibes a Jesús, todo eso es tuyo. Después de haber recibido todo el poder y las riquezas de Dios para ti, a tu disponibilidad, ahora se vuelven a los débiles y pobres rudimientos de la ley. Y dicen, débiles y pobres rudimientos que eran elementales nada más, eran principios. Obviamente, pues, Pablo no podía aceptarlo. Le volaba la tapa y no estaba ahí para confrontarlos. Les escribe una carta. ¿Cómo es posible que caigan en ese error? Pero ¿saben una cosa? Eso puede suceder hoy en día también. Yo conozco personas que habiendo caminado por años en el cristianismo, se involucran ahora en el judaísmo. ¿Han escuchado eso? Sí. Se involucran en el judaísmo y empiezan a observar días, como dice aquí, costumbres. Se involucran en obras. Para Pablo esos rudimientos eran pobres y eran débiles. Eran pobres, ¿por qué? Porque no tenían en ellos la riqueza de la gracia de Dios, la riqueza de las promesas de Dios, la riqueza de todos los beneficios que como hijos de Dios tú y yo podemos tener. Inclusive, son nuestros. Lo que necesitamos es recibirlos. Y débiles porque no tenían poder alguno para verdaderamente salvar o transformar sus vidas.
El poder de Dios se manifiesta en vidas transformadas, en sanidades, se manifiesta en diferentes maneras. Hoy en día sabemos que hay un gran movimiento de la, ¿cómo se llama? Doctrina de la prosperidad. Pero te voy a decir una cosa, Dios te va a dar cuando Él ve que tú puedes administrar lo que te va a dar. No es que tú le vas a demandar a Dios que te dé. Tú y yo no le podemos demandar a Dios. Pero es cierto que las riquezas de Dios también incluyen una promesa de que Él suplirá todas tus necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. ¿Cierto? La verdad es esa. Dios no está obligado a darnos más de lo que Él sabe que tú necesitas. Ni aún así está obligado. Porque la palabra de Dios nos dice, el que no trabaje, no coma. ¿Verdad? Pero la verdad es esta. Dios quiere bendecirnos. Y Pablo en el versículo 10 les dice claramente, guardad los días, los meses, los tiempos. ¿Qué dice? Y los años. Los Gálatas habían caído en el error de empezar a observar esos días del calendario judío. Había días de luna, había fiestas de todas, y por eso tenían que cumplir. ¿No es cierto? Hoy en día hay personas que caen en eso. Por ejemplo, el sábado, tú tienes que ir a adorar el sábado y no trabajes el sábado, dicen. Pero en la palabra de Dios se nos enseña que Dios mismo abrió puertas para que en domingo se adorare. Y si tú estás aquí hoy en domingo, para aquellas personas que adoran el sábado, es un sacrilegio. Pero ¿a quién le hacemos caso? ¿A las personas que se aferran todavía a continuar en la tradición? ¿O le hacemos caso a la palabra de Dios que nos dice que los cristianos se reunieron en el primer día de la semana? ¿En qué día se reunieron los cristianos? En el primer día de la semana. ¿En qué día es el primer día de la semana? El domingo. Una vez una persona me dijo, pues entonces, ¿por qué no se juntan el lunes? Le dije, pues para ti empieza el lunes, le digo, pero en el calendario empieza el domingo. ¿No es cierto? El primer día de la semana. Ok, entonces Pablo temía que ya estaban tan arraigados en el judaísmo por lo que los judaizantes les estuvieron predicando, aunque ellos profesaban ser cristianos, aunque ellos se apegaban a guardar costumbres y días festivos judíos, ellos pensaban que estaban bien. Y la verdad es esta, Jesús dijo, no puedes tener dos amos, porque en el momento en que yo decido hacer obras, cumplir la ley para quedar bien con Dios, para encontrar el favor de Dios, ¿saben lo que estoy diciendo? Yo no necesito a Jesús. Eso es lo que estaría diciendo. Yo no necesito a Jesús. Porque para eso lo envió. Jesús vino, como dijo él, a cumplir la ley, los requerimientos de la ley. Lo hemos dicho numerosas veces. Él vino a morir por nuestros pecados porque era necesario. Así lo designó y lo diseñó el Padre para darnos la salvación. Y tú y yo no nos podemos ganar por más buenas obras que hagamos esa salvación. Si Pablo les dijo a los Gálatas, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros, ¿qué les diría ahora a aquellos que hoy en día están aferrados en ganarse el favor de Dios con obras? Que cometen el mismo error de tratar de agradar a Dios haciendo las cosas que tradiciones y observando días. No comiendo esto, no comiendo aquello. Ponte el velo. Las mujeres no pueden tener pantalones, no vengan con pantalones, dicen. ¿Saben una cosa? Jesús vino a darnos libertad. Nada más no usemos la libertad para ocasión para pecar ni hacer a alguien más pecar. Nos dice la palabra. Amén. El versículo 12, vamos a cerrar con esto. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, dice Pablo. Pablo no decía, ustedes no necesitan a Cristo, háganse como yo. No, Pablo dice, seguidme a mí conforme yo, ¿qué? Sigo a Cristo. Pablo dice, os ruego que se hagan como yo, porque yo me he hecho también como ustedes, dice, como vosotros. ¿Ven ahí? Porque yo también me hice como vosotros.
nos dice claramente en 1 Corintios 9, 20 y 23. Recuerden que dice a los judíos como judío, a los griegos como griego, a los gentiles. Pablo era un camaleón. Lo que él necesitaba hacer, él se hacía para alcanzar a las personas para Cristo. Ningún agravio me habéis hecho a mí, dice Pablo. Pablo no lo consideraba como afrenta a él, sino como afrenta a Jesús y menospreciando ellos la gracia de Dios. Era una afrenta para Jesús y era una afrenta para ellos mismos. ¿Por qué? Porque desechaban la gracia y volvían a caer en el yugo de la esclavitud espiritual. ¿Los llama hermanos? ¿Por qué? Porque ellos eran salvos. Y si tú recibes a Jesús, tú eres mi hermano, mi hermana. Ellos recibieron a Jesús cuando les predicó el Evangelio y les dice, háganse como yo. ¿Por qué? Porque Pablo se convirtió también de ser judío bajo el yugo de la ley, pensando que estaba bien, para seguir a Jesús en libertad. Para seguir a Jesús en la verdad del Espíritu. Eso es lo que les ofrece. Pablo fue liberado del judaísmo y él quería que ellos también fueran hechos libres. En el capítulo 5 le dice, estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Hay tanta gente afuera, hermanos, que están atados, esclavizados y sujetos a la religión y a la tradición. Y quiero decirte, Dios quiere dar libertad. Jesús dijo que Él vino a liberar a los cautivos. Y cuando una persona está involucrada a tal grado en la religión y en la tradición, necesita venir a Jesús. Jesús quiere darles libertad. Él te puede usar a ti para hablarle a tu comadre, a tu compadre, a tu vecino, al que trabaja contigo. Así como tú fuiste hecho libre, Él quiere que otros también sean.